bien, buenas noches Ernesto, para ti y para toda la audiencia. Sí, uno de los temas de preocupación desde la semana pasada es la crecida del río y la posibilidad de que el lixiviado de la laguna Cateura, donde se trata la basura de Asunción, pueda llegar al río y contaminar las aguas. Hoy estamos con una compatriota, la ingeniera Alma Acosta. Ella estudió en Taiwán, está haciendo su estudio de doctorado ahora en Alemania y justamente está abordando este tema. Ingeniera, habiendo esta preocupación, ¿cuál es la salida que podemos tener en el tratamiento de los residuos que actualmente llega simplemente al nivel del relleno sanitario y no de un tratamiento más profundo de los residuos? Buenas noches, Horacio. Buenas noches, audiencia. Sí, el tema del relleno sanitario no es muy adecuado para una ciudad, ya que el relleno sanitario debería considerarse como un tratamiento interino. Sí. Hay otros tratamientos que son más adecuados para la ciudad y van a traer más conveniencias para toda la ciudad de Asunción. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado que debemos tener para reducir la posibilidad de la contaminación y reutilizar en todo caso los residuos que tenemos en bastante abundancia en estos momentos en Asunción y en el relleno de Cateura sobre todo? Yo pienso que el tema de residuos, el tratamiento de residuos debe comenzar a partir de la ciudadanía asuncena. Si la ciudadanía se propone o si la municipalidad propone una política de residuos, por ejemplo, que los ciudadanos asuncenos ya desde sus casas empiecen a hacer una separación de basuras. Suponete una separación de basura básica, de residuos orgánicos, de papeles, de plásticos, de residuos que son biodegradables, no biodegradables. Eso ayudaría bastante. Luego, por ejemplo, de esos residuos orgánicos se podría implementar plantas de tratamiento de compostaje, plantas de tratamientos de fermentación o de tratamientos de digestión anaeróbica, que a través de esas plantas se podría llegar a la utilización de un biogás, ¿verdad? Que eso generaría un ingreso al país, ya que son combustibles alternativos. Sí, de tu experiencia en Alemania, ¿es costoso importar tecnología, sobre todo para poder mejorar el tratamiento y poder llegar a eso que estás mencionando de convertir en ingresos económicos al darle tratamiento adecuado a los residuos? Todo tiene un costo, pero para mí una inversión como esta es necesaria para el país, ya que podría tener, sí, sus costos, pero va a traer más beneficios que, que efectos negativos, diría yo. Así que para mí que sí, eso se tendría que implementar. Los beneficios del tratamiento adecuado, obviamente en el ambiente es el primero y el más importante. Sí. ¿Cómo se puede traducir a otras áreas también esos beneficios a través del procesamiento? Bueno, yo te cuento que dependiendo al tipo de basura se puede aplicar estos tratamientos. Como yo te dije, si son residuos orgánicos, se podría aplicar el tema del compostaje, fermentación y llegar al tema del biogás. Pero si son residuos sólidos urbanos, se podría aplicar, por ejemplo, plantas de incineración, se podría aplicar plantas de mecánicas biológicas, que estas plantas de mecánicas biológicas son muy interesantes porque hacen un pretratamiento del residuo sólido. Y eso, ¿qué significa? Que nosotros vamos a buscar una valoración de ese residuo, valoración energética, tratar de buscar un reciclado y luego si el residuo no tiene ninguna valoración o no se puede reciclar, ahí recién llegar a la opción de un relleno sanitario de ese residuo o de una incineración. Y justamente yo estoy trabajando con un tema que se llama combustibles sólidos recuperados, que es un procedimiento de las basuras, de los residuos sólidos urbanos y pasa por varios procesos. Por ejemplo, está el secado, luego se tritura, luego pasa por unos aparatos que son de nano infrarrojo que van analizando las basuras y analiza, por ejemplo, el contenido, o sea, el valor energético, te dice la cantidad de cloro, la cantidad de agua, la cantidad
de metales pesados que está teniendo esa basura. A partir de eso se puede llegar a una producción de materia prima y eso utilizar en las industrias cementeras, en azulejerías, que eso sería muy importante para el país. Ujú. Eso ya a modo de combustible, pero hay otros sectores industriales que también eh, pueden aprovechar esos residuos. ¿Cuáles son las industrias que pueden aprovechar mejor estos residuos? Las centrales térmicas, por ejemplo, Sí. podrían utilizar, o sea, podríamos desprendernos de energías, bueno, la energía eléctrica podría ser también, si reutilizada, podría también ser reutilizada a partir de esos residuos. No solamente las industrias cementeras o sí, industriales así en general, también la parte eléctrica. Ujú. Luego del procesamiento, aprovechando lo que es aprovechable para su uso industrial, reinsertar en la industria nuevamente, en los países más avanzados, ¿qué porcentaje se puede aprovechar y cuál es lo que se debe buscar algún otro mecanismo para eliminarlo completamente? Desde mi experiencia yo te puedo contar que yo trabajo con combustibles sólidos recuperados Sí. y nosotros sabemos que podemos reciclar un 50 a 70% de ese combustible. El resto puede ser incinerado a través de plantas térmicas o a través de rellenos sanitarios, pero con, con los términos ambientales que tendrían que tener esos rellenos, controlados. Sí. Desde tu experiencia en Alemania, ¿qué tipo de industrias son los que están utilizando combustible a partir del procesamiento de los residuos? Como ya te había comentado, nosotros trabajamos con industrias cementeras Sí. y con azulejerías. Son los que más pueden aprovechar el combustible sólido recuperado. ¿Cuál es el poder calorífico que se puede obtener y si se compara con la eficiencia de otro tipo de combustible, qué tanta diferencia existe? El poder calorífico depende mucho del tipo de material que estamos De los hablando, de componentes. los componentes. O sea, Ujú, todo depende de qué material, si es un plástico, si es un textil, de eso depende. ujú. Eh, por el tipo de residuos que has observado y no sé si llegas a tener conocimiento de lo que tenemos en los rellenos. Tenemos aquí el más famoso Cateura, tenemos otros dos en Villa Ayes. Sí. ¿Cuál es la utilidad que se le puede dar en nuestro mercado? Nosotros podríamos también pensar en combustibles a partir de estos residuos para, obviamente, la cementera o otro tipo de industrias, fábrica de cerámicas, por ejemplo. Sí, exactamente. Primero, por el tema de Cateura, ahora que cerraron, se tendría que hacer un análisis de Cateura, de qué cantidad de metales pesados, qué cantidad de gases que están contribuyendo al efecto invernadero está produciendo Cateura. Y luego de ese análisis ver si se puede, por ejemplo, reciclar lo que está ahí, si se puede utilizar, si se puede implementar este tema del biogás, ¿verdad? Ujú, ujú. Primero hay que hacer un análisis. Sí, ¿existe algún estudio ya, alguna literatura sobre el procesamiento de los residuos en Paraguay? Yo sinceramente, yo hasta ahora no he encontrado online. Yo no sé si porque no busqué bien o algo así, pero hasta ahora no lo he encontrado. Ujú. En otros países, ¿cómo se manejan esto? ¿A nivel privado o a nivel estatal? Habida cuenta que la inversión que se necesita para dar el procesamiento adecuado es muy elevada. Bueno, hay varias inversiones, o sea, está el privado y el estatal. Los dos dan parte, los Sí. dos dan de su parte. Ujú. Eh, Me hablabas también fuera de micrófono de Sí, la posibilidad de desarrollar un proyecto en Río de Janeiro que tiene altísimo volumen de residuos que quizás aquí a nivel local no llegamos a un nivel tan grande. ¿Cómo podría enfocarse eso y ese tipo de nivel se podría eventualmente replicar en nuestro país, ya que no se ha desarrollado mucho en estudios, en investigaciones de cómo llegar a una, digamos, más eficiente eliminación de los residuos en nuestro país? sí. Lo que pasa es que en Río de Janeiro ocurrió lo que está ocurriendo ahora en Paraguay o en Asunción. Río tenía también un relleno sanitario que
colapsó. Cerraron eso y luego abrieron otro relleno sanitario, pero con la opción la implementación del biogás y también la concienciación de la ciudadanía. Ingeniera, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Aquí estamos hablando de una preocupación por los efectos sociales de la gente, de los recicladores, por ejemplo, pero ¿cómo se puede hacer un análisis más amplio? Porque tengo entendido que si no buscamos una solución, los problemas sociales pueden ser mucho más amplios que los simples problemas que tenemos ahora debido a que está afectando a un grupo más reducido de personas, entendiendo de que si el lixiviado llegue al canal principal del río Paraguay, por ejemplo. Sí, bueno, el tema es la concienciación de las personas, ¿verdad? Y tener un plan para eso. Toda ciudad sale adelante si hay un planeamiento urbano, si hay un planeamiento de basuras, ¿verdad? Muy bien, ingeniera Alma Acosta, muchísimas gracias por visitarnos y vamos seguramente a invitarte en otro viaje a Paraguay a pasar la fiesta seguramente y tener más información y contribuir desde este espacio con el debate y avanzar en un más eficiente manejo de los residuos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.